Otro programa de Al Rojo Vivo con Omar desde Caracas. Con el compañero y con Guillermo, que también está en el programa, venimos desarrollando bastante análisis y caracterizaciones en cuanto a el imperialismo. Y en ese sentido hablamos varias veces de que no solamente es importante saber de que están los yanquis, los europeos, los japoneses, sino que hay nuevos imperios en escena y uno particularmente muy importante que es China, que no solamente está peleando contra los yanquis, disputándole el mercado, sino que está ganándole muchos mercados y la gran contradicción en el mundo en cuanto a las disputas interimperialistas, las disputas de los de arriba, es entre ellos. Eso lo hemos charlado bastante. Guillermo se ha dedicado a analizar los corredores bioceánicos que tienen que ver con la inversión china en cuanto a sacar riquezas y llevársela a China y a sus mercados. Y con Omar particularmente el tema de la penetración de los chinos y los rusos en Venezuela. Ahora, el otro día hemos visto que el compañero estuvo en una charla en Caracas organizada por Izquierda Diario. Izquierda Diario son los compañeros de la corriente Revolución Permanente, que antes era la fracción trotskista, que acá en Argentina es el PTS. Han tenido varios acuerdos seguramente y quedó picando una discusión que la planteó Omar eh, a los compañeros de Revolución Permanente, que es que ellos dicen que Venezuela estaría, o sea, que Estados Unidos estaría ejerciendo una especie de tutelaje en Venezuela. Sí, bueno, el pasado miércoles eh, tuve el- la- tuvieron la amabilidad los compañeros de Izquierda Diario en Venezuela de invitarme a un foro desarrollado en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, donde yo soy profesor, y para debatir los escenarios post 3 de enero, ¿no? Es decir, los escenarios post captura de Nicolás Maduro eh, por Estados Unidos y el inicio del gobierno de facto de Delcy Rodríguez. En ese marco, bueno, se dio un diálogo y por momentos un debate muy fraterno, respetuoso, en el cual, bueno, tuvimos una diferencia acerca de la caracterización de la relación entre los Estados Unidos, el gobierno de Trump y la dictadura o el gobierno de facto de Delcy Rodríguez. Los compañeros plantean que hay un tutelaje. Eh, yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo que hay es una alianza de facto, desigual, por supuesto, asimétrica, pero que hay una alianza. Y esto lo planteo porque en un tutelaje sería más probable que eso ocurriera en el marco de la existencia de una ocupación militar del territorio y de una destrucción de la capacidad militar y policial al interno del aparato del Estado venezolano. Eso no ocurrió. Lo que hay es una derrota militar de la dictadura al ser capturado el jefe de Estado de facto, Nicolás Maduro, una derrota del Estado venezolano, pero al mismo tiempo un reconocimiento de Trump de el control militar, policial y parapolicial del territorio venezolano. Es decir, es el establecimiento de una alianza donde Trump acepta la existencia del gobierno de facto de Alicia Rodríguez porque ella es la socia menor, por supuesto, en los negocios petroleros con Estados Unidos y ahora los negocios mineros también, que se acaban de plantear esta semana. Eh, ¿Por qué digo que es una alianza de facto desigual? Porque eh, ambos ceden. Habría que ver quién cede más. Puede ser que ceda más la dictadura, pero Trump también cede. Es decir, Trump cede el reconocimiento a un gobierno de facto
que mantiene toda la estructura previa a la captura de Nicolás Maduro. Se mantiene como ministro de la Defensa al mismo Paulino López, mantiene como jefe del aparato policial y parapolicial a Diosdado Cabello, y mantiene como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro. Y como presidente de la Asamblea Nacional lo mantiene a Jorge Rodríguez. Es decir, le reconoce y lo obliga a desconocer a María Corina Machado e incluso a Edmundo González, que fue el que ganó las elecciones del 2024. Es decir, tiene que ceder. Una sesión que para mí no es menor, porque podría tener incluso costos electorales y políticos para Trump en la base electoral trumpista de los exiliados o los migrantes venezolanos en Estados Unidos y cubanos, en Miami, en Florida, por ejemplo. Miami, la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Es decir, la diferencia en la caracterización creo que parte de reconocer o de aceptar que hay dos actores que tienen intereses comunes en algunos casos, pero que son dos actores, y que la dictadura todavía juega, y que la dictadura quiere sobrevivir, y que la dictadura cede de manera desigual, de manera diferente. Y eso solo se puede ver en qué caso, por ejemplo, para cerrar con esta primera intervención. La dictadura votó unánimemente la ley de hidrocarburos, la reforma de la ley de hidrocarburos, que es una privatización periférica de la industria petrolera venezolana que permite que el capital transnacional controle las filiales mayoritariamente y que baja el cobro de la renta, la regalía. Eso lo votó en su conjunto. ¿Por qué? Porque a la burguesía chavista también le conviene meterse en el negocio directamente con sus empresas. Y también va a votar unánimemente seguramente la ley de minas, nueva ley de minas, para que entre capital transnacional más fácilmente a la extracción de oro en el arco minero del Orinoco, en el sur del Orinoco venezolano. Pero hubo bastante discusión ríspida, incluso públicamente, con la ley de amnistía, porque Jorge Rodríguez decía que la ley de amnistía tenía que ser aprobada sin lista, es decir, que debía ser general. Y Diosdado Cabello decía que tenía que ser por lista. Entonces consiguieron un acuerdo, un consenso intermedio, que es nada más aceptar que se liberen presos políticos que están vinculados a un conjunto de hechos represivos del Estado. 2024, 2019, pero que no es el conjunto de todos los presos políticos. Entonces, ¿por qué la dictadura puede ceder en unas cosas más y en otras menos? Porque tiene agencia, porque tiene peso. Pero además de decir que el tutelaje, que la dictadura esté tutelada, es decir que el conjunto de la dictadura esté tutelada. Es decir, es homogenizar a todo el conjunto de la dictadura. Es no ver que hay tensiones internas. Entonces, yo creo que es problemática esta caracterización porque además hace ver a la dictadura como víctima. Fueron derrotados militarmente, entonces tienen que ceder todo. Y no es así. La ley de hidrocarburos venía desde antes con la ley de antibloqueo. La ley de minas es lo mismo que planteaba Maduro con el arco minero desde el 2016. Venga, Barrigol. Venga, Golricir, llévense el oro. Entonces, yo creo que es importante hacer esta precisión, siempre en marco de la fraternidad, del diálogo con compañeros y compañeras con los cuales siempre hemos conseguido en la calle, en la lucha, y que ahora abrimos espacio de debate desde el respeto, desde el diálogo, de la fraternidad, porque, como tú decías al principio, es importante la caracterización correcta, porque de la caracterización surge la política, y de la política surgen las consignas. Y ahorita es fundamental atacar por igual al gobierno de Donald Trump, que agresivamente confisca el petróleo venezolano con este bloqueo naval que no se ha eliminado, pero también atacar a la dictadura que no termina de ceder eh, lo que ellos menos quieren ceder, que es las libertades democráticas y los derechos democráticos del pueblo venezolano. Ahí está, Omar, y para seguir en la línea de cimentar y de profundizar el concepto este de tutelaje,
El ejercicio de un protectorado y de un tutelaje exige la fiscalización, el monitoreo y el control absoluto de todos los hechos administrativos, sean objetivos y subjetivos, que existen en un país. Yo creo que esas no son las condiciones que se están dando en Venezuela, y muy por el contrario. Como vos bien decís, el gobierno, la dictadura, el resabio de la dictadura de Maduro, tiene una cierta cintura para ejercer sus propias medidas. Además de tener esas características del ejercicio del protectorado, debería mostrarse un señoreo sobre toda la realidad venezolana. Y creo que todo eso no está sucediendo. Entonces, para no pisar ese palito que podría estar sobreestimando la fuerza del imperialismo estadounidense, pero además subestimando la capacidad de resistencia, de reconstitución y de refortalecimiento del pueblo venezolano. Vos muy bien dijiste, cuando fueron los ataques del 3 de enero, el pueblo venezolano quedó perplejo. Bueno, de esa perplejidad se puede salir con organizaciones y se puede salir con el pecho para adelante y con la voluntad hacia adelante. Pero si hay una dominación extrema de un tutelaje, claramente que le estamos vedando la posibilidad al pueblo que pueda liberarse de estas cuestiones que en estos programas hemos venido siendo lo suficientemente pedagógicos al decir de la cuestión de las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano. Así que lo que a mí me gustaría conocer de tu parte es justamente cómo está la situación subjetiva del pueblo venezolano hoy, más allá de estas condiciones que tiene el gobierno en la liberación por la ley de amnistía que recientemente fue aprobada, digamos. ¿Cómo no vamos a pelear contra los dos al mismo tiempo si el brazo ejecutor del imperialismo es Delcy? O sea, cuando peleamos contra el imperialismo, peleamos contra quien ejecuta la política como virreyes, como cipayos de última. Esto es un poquitito lo que vos estás diciendo, Omar. ¿Va para ese lado? Hay dos cosas, ¿no? Primero, bueno, hay en sectores del pueblo venezolano que hay una expectativa acerca de la posibilidad que el aparente tutelaje permite una mejoría económica sustancial. Porque Marco Rubio dijo que ya se había acabado la primera fase del plan, que era la estabilización, y que ahora viene la recuperación económica. Sin embargo, lo que vemos es que no hay aumento de salario, sigue una brecha cambiaria muy grande, es decir, que sigue una brecha del dólar oficial y el paralelo, y esto es producto de la falta de divisas. Y además vemos cómo los empresarios están aprovechando para plantear que se eliminen derechos laborales ya formalmente. Hoy están eliminados de facto, pero ahora quieren eliminarlos formalmente. Están planteando una reforma a la ley del trabajo para eliminar las prestaciones retroactivas. Pero además, entre los planes de Estados Unidos está cobrarse deuda externa. Entonces, no se puede negar que un sector de población tiene expectativas. Sin embargo, también hay otro sector que empezaba a movilizarse de manera independiente. El 12 de febrero hubo una movilización importante de trabajadores y de estudiantes y de la sociedad en su conjunto exigiendo la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos. Después, el 26 de febrero, hubo una movilización de trabajadores, como no había hace mucho tiempo, exigiendo aumento salarial, exigiendo algunos incluso un salario a la canasta básica. Y el próximo 12 de marzo también va a haber otra movilización de trabajadores. Entonces, ya hay sectores ya de vanguardia que se empiezan a movilizar para plantear, bueno,
conjunto de demandas concretas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la discusión, eh, más que negar o más que creer que sectores de la dictadura pueden luchar contra el imperialismo, es negar que la dictadura sea un actor. Es decir, hay una subordinación tan grande del gobierno de facto de Delcy Rodríguez que el único actor al final es el imperialismo yanqui. Entonces, es preferible focalizarse en pegarle al imperialismo yanqui porque es el único actor de político real. Eh, y yo creo que eso, aunque no puede hacer a veces expresamente, y aunque no sea a lo mejor la intención de las compañeras y los compañeros, puede ocasionar que no se le pegue lo suficiente al gobierno de facto de Delcy Rodríguez, que al final de cuentas sigue gobernando, sigue controlando el aparato militar, sigue controlando el aparato policial, parapolicial y sigue decidiendo a lo interno del país qué hace con los recursos. Es decir, nosotros solamente le podemos arrancar al gobierno de Delcy Rodríguez los recursos, no se los podemos arrancar a Trump. Es decir, y la única forma de que se lo arranquemos a Trump es que desbordemos al gobierno de Delcy Rodríguez y Trump se ve en la necesidad de reorientarse o desconocerla, porque no sigue, ya no se hace una aliada confiable para garantizar el orden en Venezuela, o soltarle más recursos. Es decir, para poder que ella haga concesiones. Entonces, el enemigo a lo interno sigue siendo la dictadura, que yo insisto, es una aliada de facto, desigual, pero aliada al fin de cuentas, con su propia agenda del gobierno de Trump. Y esto es la evidencia que tiene su propia agenda, que no ha permitido todavía que vuelva María Corina Machado. Es decir, de verdad no le genera costos a Trump, a lo interno de su coalición, que algunos dicen que ya Marcos Rubio está presionando para que María Corina Machado vuelva a Venezuela, que hayan pasado 2 meses de la operación del 3 de enero y todavía María Corina Machado no haya podido volver a Venezuela, sigue siendo una exiliada. ¿Por qué no ha podido volver? Si este gobierno es un gobierno tutelado, totalmente. Y María Corina sí es igualmente una tutelada. Si son dos tuteladas, ¿por qué no pueden convivir en el mismo territorio venezolano? Ambas. Si las dos aceptan instrucciones unilaterales de Trump. No cambia nada, ¿verdad? Trump le ordena a Delcy que acepte que venga María Corina y le ordena a María Corina que no movilice, que no pelee, que no afecte el orden garantizado por Delcy Rodríguez. Y listo. Entonces yo creo que hay que revisar bien la caracterización. Y lo digo, coño, disculpe la palabra, con afecto, con respeto, porque yo sé que los activistas en Venezuela, los militantes en Venezuela, de las distintas corrientes, cuando hacen foros, cuando salen a la calle a protestar, se están jugando bastante. Entonces yo tengo respeto y aprecio a los compañeros y a las compañeras. Sin embargo, bueno, esto es para dialogar, para debatir, para poder ver con mayor claridad lo que puede estar pasando. Y es que hay dos actores en escena, con desigualdad de poder, con asimetría, sí, pero hay dos actores. Terminamos este programa con precisiones muy importantes del compañero Omar, que yo particularmente coincido, y que me parece que da lugar a que entendamos la importancia que sigue teniendo en Venezuela la política democrática, las consignas democráticas, la libertad de los presos, la posibilidad que todo el mundo se exprese. Esto me parece que nos da lugar a que el próximo programa desarrollemos esta línea de discusión, si esto tiene un hilo de continuidad sobre con qué línea hay que intervenir contra la política agresiva guerrerista de Estados Unidos que hoy se expresa en la guerra con Irán. Sí, es muy interesante poder hilvanar cómo caracterizaciones
nacionales expresan una política más general para todo el planeta, ¿no? Porque una caracterización de este tipo, yo creo lo que hace eh, es que coloca como único actor al imperialismo yanqui y olvida a las clases dominantes locales. Y podría llevarnos eh, a, a, a extravíos, yo creo que incluso tácitos, de frentes nacionales antiimperialistas, Bien, bien, perfecto. sin darnos cuenta a lo mejor, Sí, sí, sí. eh, porque eh, si decimos que las clases son totalmente tuteladas, subordinadas, eh, habría que ver si no estaríamos diciendo que el único enemigo es el imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, eh, no hay una precisión allí de consignas antiimperialistas, consignas socialistas, democráticas. Entonces, sí, hay mucho que cortar y puede ser un momento de impresión ante la ofensiva y las victorias parciales de Estados Unidos, ¿no? La agresividad de Estados Unidos puede hacernos pensar que es imposible enfrentarlo, y entonces nos hace pensar que ese debe ser el único enemigo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar cometiendo un error. En el caso venezolano, es fundamental consignas democráticas, ¿no? Es decir, ahorita se pone aprieto tanto a Trump como a Delcy Rodríguez si tú levantas, incluso a Marcolina Machado, si tú levantas la consigna de elecciones generales ya. Y vas a ver cómo sectores que se hacen llamar demócratas van a empezar a retroceder. Bueno, es que no hay las condiciones, todavía hay que esperar, sin crecimiento económico, sin que Trump avance, lo vas a ver. O sea, habría que ver, ¿no? A saber igual la canasta básica y elecciones ya, por ejemplo, esas dos serían, obligarían a muchos sectores a posicionarse. Bueno, sí, la acreditación es importante. Bueno, compañeras y compañeros del Rojo Vivo, estuvimos en una conversación muy sustanciosa, muy nutritiva con el compañero Mar, con el compañero Juan, y los esperamos para un próximo programa para seguir analizando no ya el contexto venezolano, sino incluso el contexto de Medio Oriente, esto que está produciendo el imperialismo norteamericano junto a Israel en lugares de Medio Oriente. Nos vemos y muchas gracias por asistir.